Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bueno, soy Mireia Puente, me presento, tengo un blog de arte, Artpartout. En el blog lo que intento principalmente es difundir el arte, acercar el arte a todo el mundo. Hablo de artistas contemporáneos, también de movimientos artísticos a lo largo de la historia del arte. Hago recomendaciones para ir a visitar museos o galerías, y luego también doy formación para también con la misma voluntad acercar el arte a todos y sobre todo pues eliminar tabús, ideas que a veces nos limitan, ¿no?, en el momento de tener la experiencia artística, y que pienso que poco a poco vamos a intentar acercarnos a todos y hacer que el arte forme parte de nuestra vida con toda naturalidad. Dentro de estas formaciones, pues me he decidido a hacer esta charla para vosotros. Y nada, pues si os parece, comparto pantalla y empiezo con la charla que he previsto, que habla, sí, concretamente del mensaje oculto de la luz en la pintura. Bueno, esto, ¿por qué?, ¿no? ¿Por qué este título y por qué este tema? A mí siempre me ha interesado muchísimo la evolución de los artistas a lo largo de la historia del arte, y cómo poco a poco en esa idea de la mímesis de la realidad se han ido interesando por diferentes aspectos, pero sobre todo cómo al final han intentado materializar algo que para mí es tan difícil de materializar, y bueno, para mí supongo que para todo el mundo, ¿no?, que es el tema de la luz. ¿Cómo puedes pintar la luz, ¿no?, aquello que realmente no ves y ni puedes tocar, pero que realmente es presente y condiciona toda tu experiencia visual? Y en esa voluntad, pues quería hacer un poco de charla y de reflexión alrededor de este tema. Si os parece, os hago una breve introducción y luego ya nos metemos en ver más obras y analizar todo esto, ¿no? Os digo que la luz es elemento configurador de formas y colores, esto, y a través de claroscuros también de volúmenes. A lo largo de la historia del arte, la representación de los efectos lumínicos ha sido clave en el momento de mostrar una determinada visión del mundo y, evidentemente, del entorno. Es la luz la que da realmente la atmósfera adecuada, la que nos lleva a un ambiente, a una ideología incluso, ¿no?, a una manera de ver el mundo que explica cada sociedad y cada momento histórico. Técnicamente, los artistas durante gran parte de la historia del arte han intentado captar de manera ilusoria la luz de nuestra realidad física, y han intentado pintar y plasmar la presencia de algo que es totalmente inmaterial. La luz realmente es omnipresente, pero no la podemos tocar ni ver de manera explícita. ¿Cómo es posible, por lo tanto, pintar aquello inmaterial? Yo os invito a realizar un breve recorrido por la historia del arte para ver toda la evolución de la representación de la luz dentro de algunos de los periodos y estilos artísticos. Y en cierto modo, lo que pretendo es descubrir el paso de, os pongo aquí, cómo poco a poco y a lo largo de la historia del arte veremos cómo inicialmente, sobre todo empiezo por el arte medieval, había una voluntad de trabajar con el dibujo y el color. Esto nos llevaba a una visión un poco más lineal y una imagen totalmente plana, y poco a poco se introduce la luz. A partir del momento que aparece la luz, veremos que aparece también el volumen y la profundidad. Y finalmente, el recorrido avanzará hacia tener en cuenta otros factores que realmente son los que realmente condicionarán, como por ejemplo las circunstancias atmosféricas. Es justamente cuando aparece esta idea y los artistas lo tienen en cuenta, cuando entramos en el mundo de la relatividad en la experiencia visual, que cada uno vemos la realidad dependiendo de nuestra experiencia y del entorno que tenemos en ese momento concreto. Vamos a verlo a través de la historia del arte, que lo veremos un poco más claro. Yo os he traído para empezar esta obra del románico, que fijaros que si vamos a analizar formalmente esta obra, nos daremos cuenta que lo único que vemos aquí es línea y color. Fijaros que realmente la única manera de representar los volúmenes en esta estructura es justamente a través de la línea. Fijaros cómo los pliegues de la ropa se delimitan a través de líneas finas que van marcando o intentando sinuosamente insinuarnos los volúmenes que podrían haber en esta representación de estas figuras. Con lo cual, aquí la luz es inexistente. Es la única luz que hay, es la propia del color, pero no tenemos una luz o intentar representar una imagen veraz. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, pues nos encontramos en el románico. El románico es un momento en que lo que se quiere es representar una idea por encima de todo. Cuando nosotros queremos representar que lo más importante es justamente otro mundo, que no es el mundo material, que es un mundo espiritual, que es un mundo que nos lleva al mundo de las ideas y que por lo tanto a la manera platónica, ¿no? Estas ideas son lo que realmente tienen la verdad y nuestro mundo es realmente solo una copia burda de esa realidad, de esa verdad auténtica. Y esta realidad que nos rodea es realmente casi una losa que tenemos que sobrellevar. Pues cuando nosotros queremos representar un arte que también de fondo explique toda esta ideología, no podemos crear una imagen real y imitar a la realidad perfecta, con un entorno creíble, con una luz creíble, con una profundidad creíble. Tenemos que hacer una imagen esquemática, rígida, descriptiva. Fijaros que aquí la luz no existe ni en los pliegues, pero tampoco hay una situación de estas figuras dentro de una escena real. Es decir, es un fondo plano que realmente nos deja totalmente descontextualizados. Claro, aquí estamos intentando explicar ideas, con lo cual, como cuanto menos seamos cercanos a esta realidad física y más a una realidad ideológica y espiritual, mejor iremos. Con lo cual, fijaros que tenemos realmente unas figuras muy rígidas, muy poco expresivas incluso, pero realmente muy efectivas, porque también pensemos que las personas que estaban mirando estas imágenes pues tenían un grado de analfabetismo que era lógico que intentaran ser imágenes muy descriptivas, muy claras, muy gráficas para que llegaran rápidamente al mensaje a la persona que estaba observando. Pero fijaros que si avanzamos un poco más y nos vamos en el gótico, esto cambia un poco, porque no sé si veis en esta imagen que aquí, aunque aún la imagen es muy rígida y estamos aún con unos convencionalismos muy medievales, ya empezamos a intuir una idea de crear un espacio más real. Para empezar, por ejemplo, el trono tiene una perspectiva que nos insinúa que realmente hay una profundidad en la escena. También podemos empezar a intuir, perdonad, en la misma rodilla de los ángeles que tenemos a primer término, fijaros que hay efectos de luz. Claro, aquí la luz empieza a tener realmente un papel, porque esta luz nos está explicando un volumen. Con los efectos de luz de claroscuro, aquí evidentemente no hay este claroscuro, pero esta idea de crear unos contrastes, estamos explicando que estos cuerpos empiezan a ser reales, a ser más humanos. ¿Por qué? Porque en el gótico hay un cambio de pensamiento, se empiezan a traducir las ideas de Aristóteles. Eso conlleva, por ejemplo, una visión en la que realmente el mundo que nos rodea, el mundo material, es también obra de Dios y con lo cual ya no es esa losa que teníamos que sobrellevar y puede entrar también en el mundo artístico, en la representación en el arte. Es un mundo real que ya no queremos negar y por lo tanto nos encontramos en estas imágenes en la que los cuerpos empiezan, como os he dicho, a ser mucho más naturales. Aquí cuando entramos en el Renacimiento ya sabemos todos que el Renacimiento es una recuperación del mundo clásico, evidentemente bajo el paraguas aún de la religión, del cristianismo, totalmente condicionando, pero esto lleva a otra manera de ver la realidad. El mundo clásico defiende este equilibrio entre esta belleza moral interior, auténtica, pero también esta belleza formal exterior. Y aquí lo podemos ver como el artista, en este caso Botticelli, nos muestra un mundo real, un mundo incluso que nos remite a nivel temático a una idea mitológica que no habíamos encontrado hasta ahora, porque el mundo medieval pues, se basaba únicamente en ideas religiosas y cristianas. Aquí, por ejemplo, pues, recuperamos otra religión, ¿no? Pero el rerafondo pues será diferente, obviamente. De todos modos, fijaros a nivel formal. Aquí sí que tenemos una luz que es una luz diáfana, una luz homogénea. Existe y nos ayuda a dar volúmenes y profundidad a la obra. Aquí evidentemente sí que estamos contextualizando esta obra, estos personajes en un ambiente real, en un paisaje,
pero es una luz que no pretende más que ser real y veraz, ser natural. Es una luz homogénea totalmente, que ilumina por un igual toda la escena y que tampoco pretende dar más expresividad o contraste que lo que sea representar estrictamente este equilibrio, esta serenidad, esta paz tan típica del mundo clásico que ahora estamos recuperando en el mundo renacentista. El mundo renacentista es orden, es equilibrio, es serenidad, y todo esto necesita de una luz tranquila, pausada, homogénea, que, que adorne toda la escena y nos lleve a esta atmósfera que estábamos comentando en el inicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, avanzamos dentro del Renacimiento y nos vamos al 580. Aquí en el 580 no sé si os dais cuenta que la luz ha cambiado un poquito. La luz ya no es tan blanca, tan diáfana, tan homogénea y empieza realmente a crear espacios de oscuridad, a crear realmente lo que llamamos el claroscuro. Esta idea en que empiezan a haber estos contrastes de luz y de oscuridad, de sombras, que ayudan a dar realmente esta sensación de volumen a las figuras y de evidentemente, naturalidad a esta, y de humanidad a esta imagen. Aquí también tenemos un paisaje que ubica totalmente la escena, pero es como si de golpe todas las formas anatómicas hubiesen crecido, se hubiesen hinchado, porque con este claroscuro conseguimos un mayor volumen y unas formas mucho más sinuosas. Pero entrando en el barroco, fijaros que la cosa cambia totalmente. Aquí la luz ya no solo quiere representar la realidad y darle contexto a esta realidad, sino que lo que quiere es jugar a impresionar, a dar expresividad también. Aquí, por ejemplo, estamos en Caravaggio. Caravaggio es el maestro del tenebrismo y también del naturalismo, pero en este caso que estamos hablando de la luz, el tenebrismo ayuda a dar este dramatismo extra a la escena, a dar estos contrastes violentos de luz y sombra que nos dan realmente, nos remueven por dentro y crean una escena mucho más impactante, mucho más teatral, que es lo que en definitiva quiere el barroco. Jugar un poco más a la expresividad, rompemos esta serenidad, este orden, este equilibrio del mundo renacentista que nos había dado esta ideología de fondo, pero ahora realmente las voluntades han cambiado y lo que se quiere es impresionar al espectador y captivarlo con esta escena. Aquí, por ejemplo, os he traído un barroco de Flandes para que no nos quedemos solo con la parte italiana, que es lo típico, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en este caso a Rubens, que también estuvo muy influenciado por el mundo italiano, pero que nos lleva a este mundo exuberante tan propio de él, en que todo es realmente sobrecogedor, desde las telas hasta las anatomías. Fijaros que todo es realmente exuberante por definición. Y aquí una vez más jugamos con esta idea de la teatralidad, de la expresividad, de esta luz que juega, que se modula y que ya no solo quiere representar la realidad, sino quiere darnos un extra de emoción. ¿Mm? Aquí, por ejemplo, nos vamos hacia el barroco holandés, en este caso Rembrandt, que Rembrandt inicia un camino increíble, que es no solo que la pintura y en este caso la luz quiera dar realismo o dar expresividad, sino que aquí realmente la luz quiere enseñar cómo ésta se modifica, se altera a través de los efectos atmosféricos, lo que os he dicho al principio de todo, y cómo altera también las formas, porque esta luz que se mueve, por ejemplo, por esta manga de este señor, fijaros cómo llega a diluir la materia y prácticamente con esta pincelada suelta es muy vivencial, realmente nos da la sensación de impresión lumínica, de efecto determinado de luz, pero a la vez nos está diluyendo la materia y nos está mostrando una imagen muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, porque fijaros que el entorno se empieza a ensuciar, por decirlo de algún modo, la pincelada empieza a mezclarse para dar efectos lumínicos muy interesantes que nos llevan a una visión mucho más óptica de la realidad. No es que queramos representar lo que hay, sino que queremos representar lo que vemos.
que eso es muy diferente. No es solo representar la realidad o darle expresividad. Queremos representar cómo yo veo esta realidad, matizado por los efectos atmosféricos y por mi propia experiencia visual. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta falda tan interesante de la chica que al final queda tan diluida que es de una extrema modernidad. También encontramos el barroco español, que nos hablaría de lo mismo, de esta pincelada suelta, pero también de estos grandes efectos de Velázquez, por ejemplo, cómo domina el claroscuro hasta cierto punto que nos llega a hacer esta obra tan interesante que nos muestra un fondo negro con todo un ropaje negro y aún así nosotros podemos percibir los efectos de luz y el volumen. Es fascinante y súper interesante. Pero también veremos un detalle aquí de las famosas meninas, que vemos, por ejemplo, cómo ha resuelto con cuatro pinceladas mal hechas, por decirlo de algún modo, nos da el efecto pleno de todo lo que podríamos imaginar que lleva este vestido con todos los mil detalles, pero que en el fondo no está reflejando o dibujando lo que realmente hay en este vestido, sino lo que nosotros vemos a la distancia. Es un cambio realmente de visión totalmente interesante, que es lo que será la puerta de entrada a lo que luego llegaremos al impresionismo, ¿eh? Fijaros que realmente es una manera de empezar a plantear unos temas que no se habían planteado hasta ahora y que en cierto modo son estos antecedentes muy, que son muy lejanos de lo que realmente será el impresionismo. Yo os he puesto aquí Goya, un caso aparte. Goya realmente, eh, mm, bueno, introdució, fue el introductor de muchos movimientos que luego veríamos en el siglo XX, totalmente avanzado a su tiempo. Pero aquí, por ejemplo, nos está creando unos efectos lumínicos, también unas atmósferas iluminadas, toda esta perspectiva aérea que domina a la perfección y que nos crea un universo nuevo de luz que no se había visto hasta el momento. Aquí, por ejemplo, ya en una de sus pinturas negras, al final de toda de su vida, que pintó en la Quinta del Sordo, es este perro semihundido de Goya, que es interesantísimo, que aquí fijaros que el tema auténtico, ¿no?, de esta obra ya no es el perro ni es nada, es los efectos lumínicos, cómo consigue dar este efecto atmosférico lumínico que realmente es el auténtico tema interesante de Goya. Ese realmente es lo que él quería reflejar, la luz a ultranza. Y aquí, por ejemplo, nos vamos al romanticismo. El romanticismo es un movimiento que es un grito de libertad, crea realmente bueno, un interés por reflejar un mundo que se está yendo, nostálgico, que está llamando a una naturaleza que nos está engullendo, que realmente nos lleva a un mundo nuevo y también esto crea a veces incluso mucho miedo. El hombre romántico es pesimista por definición porque nostálgicamente ve el pasado, pero le hace miedo el futuro y incluso a veces cree que la única manera de llegar al futuro es destruyéndolo todo y creando un mundo nuevo. Esta imagen del romántico es muy interesante, pero lo que es muy interesante es cómo este grito de libertad, esta idea subjetiva que el romántico tiene de mirar la realidad y pasarlo a través de su propia mirada, hace que incluso en el tema lumínico nos encontramos con esta fantástica obra de Turner que llega a dar por encima de todo valor a su propia experiencia y cómo él ve esa realidad en ese momento determinado en que se mezcla lluvia, vapor y velocidad. Esto llega a diluir la materia y crea este efecto fascinante, lumínico, muy vivo y que realmente podría ser perfectamente una obra impresionista. Y ahora sí ya nos vamos directamente al impresionismo. El impresionismo ya sabéis todos que es un movimiento que el auténtico tema del impresionismo por encima de todo es la luz, ¿no? Esa voluntad de, de de poder representar la luz en un momento determinado, condicionado por unos efectos atmosféricos. También es interesante ver que el impresionismo surge en un momento en que se ha inventado la fotografía y esto evidentemente ha sacado responsabilidad a la pintura porque le quita de este valor de testimonio que estaba obligada a dar en todo momento y se puede permitir pintar realmente lo que el artista le interesa y manipular esta realidad hasta llevarla al propio terreno y a dar esta idea
propia y personal de la experiencia visual. Aquí, por ejemplo, fijaros que Renoir nos ha hecho una imagen en que, si os dais cuenta, todo el baile está chispeado por una serie de manchas que no sabemos de dónde viene. ¿De dónde vienen estas manchas que inciden en los vestidos, en las americanas? Pues vienen de la luz que pasa a través de las hojas del árbol. Esta luz tamizada se va manchando y va quedando como a manchas pequeñas encima de todo. Claro, hasta el momento un artista lo que hubiese hecho es pintar el efecto lumínico de una tarde de verano, pero hubiese sacado de esta composición estas manchas, porque realmente estas manchas parece que ensucian, ¿no?, la visión de lo que estamos representando. Pero Renoir justamente es esto lo que le interesa. Lo que interesa es ver cómo la luz en este momento determinado condiciona nuestra experiencia visual y la altera por completo. Y por lo tanto, pues incluso nos mancha algo que nosotros ni vemos, porque el árbol, incluso que casi no lo vemos, las hojas, las deducimos, a través del manchado de la obra. Aquí, por ejemplo, vemos ya a Monet como todo es luz, es color, es realmente darle esta importancia de cómo la luz va diluyendo la materia, va manchando, va creando pequeños pinceladas sueltas que van dando esta imagen tan vivaz del impresionismo, tan lleno de color y tan interesante y que tanto nos gusta, ¿no? Pero llegamos al fauvismo, justamente cuando realmente ya ha acabado el impresionismo, es como si hubiésemos llegado a la cima de la representación de la luz, ¿no? Cómo la luz condiciona nuestro entorno y nuestra experiencia visual. Y después de esto, ¿qué podían hacer los artistas, no? Y después también de abrir la puerta a esta relatividad de la experiencia, ¿no? De esta interpretación personal del artista. Pues realmente entramos dentro de las vanguardias artísticas que ya van por otro camino, buscan otras cosas y ya no se quedan en la mímesis de la realidad, les interesa mucho más la interpretación de esta realidad. La representación de la realidad queda un segundo término y lo que es más interesante es la interpretación. Aquí, por ejemplo, el fauvismo, yo diría que en esta obra no hay luz, más allá de la propia luz del color, una vez más. Por lo tanto, aquí la luz ha desaparecido del cuadro. ¿Por qué? Porque realmente tampoco interesa representar la realidad tal como es. Aquí lo que interesa es ver la realidad tal como yo la veo, tal como yo la interpreto, yo como artista, tal como yo la quiero explicar. Por lo tanto, fijaros que en el fondo volvemos al mundo románico, ¿no? Cuando en el románico queríamos mostrar un mundo que no estaba próximo a la realidad, sino que era un mundo en otra realidad, una realidad más espiritual, más inmaterial, la luz desaparecía, no estaba. Y ahora que queremos volver a este nuevo concepto de otra realidad, que no es la realidad física, sino es una realidad propia, personal, volvemos a olvidarnos de la luz. La luz siempre está presente cuando estamos ligados, estamos conectados con la imitación de la realidad de un modo u otro. Aquí pues ya vemos que la interpretación va por otro camino y por lo tanto la luz pierde importancia. Y si nos vamos al pop art, que ya sería mucho más avanzado, ¿no? Vanguardias artísticas mucho más avanzadas, pues claro, aquí otra vez nos encontramos en que la luz es una luz convencional, realmente para dar contexto, pero no para explicar la realidad, porque esta imagen está muy lejos de la realidad, es un grafismo, es una idea, es más, mucho más, eso, más hierático incluso, y descriptivo sí, pero no cercano a la realidad física como la idea esta de imitación que teníamos hasta el momento, ¿no?, que habíamos visto. Y si nos vamos ya mucho más avanzado al informalismo abstracto, claro, me diréis aquí, bueno, ¿qué realidad hay aquí, no? ¿Cómo aquí la luz puede ser real? Pues fijaros que aquí la luz es más real que en cualquier otro cuadro. ¿Por qué? Porque aquí no es una luz pintada la que vemos, no es una luz representada. Aquí es una luz real, es el propio cuadro, con esta arpillera que está toda ligada y cosida, la que está creando unos volúmenes reales y por lo tanto está creando también unas sombras reales. Y aquí las sombras que se proyectan en la tela no son pintadas, son reales, son de la propia tela. Por lo tanto, aquí no hay luz. Bueno, no hay luz pintada,
pero luz sí hay. Y por lo tanto, casi diría que es más real que cualquier otra. Por lo tanto, aquí nos estamos yendo a otra esfera. Aquí estamos viendo la realidad de otra manera totalmente diferente nuevamente y vemos el cuadro como un principio para expresarse él mismo. El cuadro puede generar luz sin necesidad de pintarla. Es como si el cuadro estuviera vivo y pudiese interactuar con esta realidad a su manera, ¿eh? Y para finalizar ya, esta breve charla que os he querido dar, pero bueno, es más una reflexión sobre alrededor del tema de la luz, ¿no? Que es mi opinión y que cada uno puede ver cosas diferentes. Ya sabéis que no hay nada escrito en el arte y que para mí todo es válido siempre que se haga con respeto y con veracidad, ¿no? Con autenticidad. Pues para mí, para finalizar ya esta charla del mundo de la luz dentro del arte, os hablaré del arte conceptual, por ejemplo, ¿no? Que una vez más, aquí, pues podríamos decir, aquí hay luz. Bueno, pues sí, hay luz una vez más. Y hay luz, pero también es una luz que está creada por la propia obra. Es una luz real que invade la propia realidad y se manifiesta creando ella misma una relación nueva con esta realidad del entorno. El cuadro interactúa con la realidad. Aquí fijaros que la gracia de la obra no es four colors, four words. Claro, aquí tenemos cuatro palabras y tenemos cuatro colores. Por lo tanto, es propio del arte conceptual, que es ver la realidad, explicar la realidad desde diferentes puntos de vista. El que es explícito, el que es descriptivo, el que es material, y el que es más conceptual, ¿no? Esa idea diferente de mostrar una realidad desde muchos puntos diferentes y al final ser más descriptivo o más realista que cualquier otro cuadro del pasado. Bueno, pues con esto me quedo y dejadme dejar de compartir. Espero que os haya gustado y sobre todo, pues nada, como siempre, seguir experimentando, seguir reflexionando sobre el arte y si queréis seguirme, ya sabéis, podéis entrar en el blog de Artpartout y nada, nos vemos pronto y cualquier duda podéis también enviarme correos electrónicos y estaré a vuestra disposición. Un abrazo y hasta siempre. Adiós.